Bueno, estamos de regreso ya en esta emisión más de Jalisco Futuro 2030. El tiempo ha volado, hemos hablado ya de mujeres, jefas de familia, hemos hablado de jóvenes, hemos hablado de cómo nacemos en este México de desigualdades, donde no todos tienen las mismas oportunidades al nacer. Y me parece que hay un tema que es fundamental también y que ya lo mencionaba de alguna manera, doctor, que tiene que ver con los flujos migracionales que afectan necesariamente pues esta pirámide poblacional de la que ya hablábamos anteriormente. Sí, efectivamente, el tema que está en el debate ya hace algunos años, el tema de la migración. La migración es, en el caso de Jalisco, bueno, histórico, digamos, más de 100 años migrando a Estados Unidos, con distintos patrones, distintas modalidades, etc. Ahorita se agregan dos fenómenos nuevos en este caso. Uno es el retorno, que tiene que ver con las deportaciones masivas, aprehensiones en la frontera y que los envían de vuelta. Y que están llegando muchos a los lugares de origen, a las zonas rurales, sobre todo. Ese es un tema. Y hay otro tema que es aún mucho más conflictivo, más complejo, más diverso, que tiene que ver con la migración en tránsito. Son todos, en el caso de Jalisco, en el caso de México, la población de Centroamérica, básicamente El Salvador, Guatemala, Honduras, que van hacia Estados Unidos y transitan por México. Y enfrentan al pasar por México en una situación de alta irregularidad, no están regularizados. Últimamente sí, en los últimos meses con el nuevo gobierno sí ha habido una política en ese sentido, pero antes no, y los exponía a una serie de situaciones de precariedad y de vulneración, de exposición a muchos riesgos, al crimen organizado, narcotráfico, trata de personas, tráfico de inmigrantes, etcétera, pero también agresiones, etcétera, ¿no? De todo tipo de discriminación de la población, extorsiones de las mismas autoridades, en fin, toda una situación muy, muy fuerte, pero estamos hablando de un flujo que ha ido creciendo. Estamos hablando que ya hace el 2017 hablábamos de casi 400.000 personas o más que cruzan cada año. Ahorita con lo que está pasando a partir de las situaciones en Honduras, sobre todo, se habla que puede llegar a 500.000, 600.000 personas cruzando por México. Y esto plantea una situación que ya lo estamos viendo, lo estamos viviendo, de relaciones directas con Estados Unidos, con el gobierno de Trump, que plantea que la política del muro, que le ha fracasado, pero siguen la insistencia de frenar esta migración, la migración tanto mexicana como centroamericana. Y nosotros como país tenemos una responsabilidad muy clara que hacer frente a ello. En ese plano, lo que nosotros hemos propuesto, por ejemplo, primero es entender, el derecho a migrar es sagrado, digamos, se reconoce. Uno. Dos, el migrante entenderlo como sujeto de derecho, una persona que tiene derecho. El tercer elemento importante es entender de que el principal problema del migrante en tránsito es la irregularidad. Eso es lo que lo lleva a estar en zonas clandestinas, ocultándose de todo, y lo expone a donde están el crimen, etc. Que sacarlo de ahí es un elemento fundamental. Una forma de sacarlo, hay distintas, es una política de regularidad, de que entren y se les otorgue una visa temporal, etcétera, que se conozca y puedan ellos acceder a distintos servicios. La otra política, y que la que planteamos también como alternativa, es recuperar la propuesta de que hay en Estados Unidos de las ciudades santuarios. Y reconocer, por ejemplo, en el caso de Jalisco concreto y de Guadalajara, el constituirse como un estado santuario, una ciudad santuario. ¿Qué significa esto? No significa que el migrante llegue, no, significa simplemente que al migrante se le reconoce antes que nada su condición de ser humano. Y que antes de pedirle, por ejemplo, si tiene un accidente, antes de pedirle su condición migratoria, lo voy a atender de salud, le voy a dar alimentación, le voy a dar abrigo, etc. Y después, mucho después, veremos la situación migratoria. Significa que las autoridades migratorias no tienen derecho a ir a los albergues a hacer redadas, sino que previamente hay que resolver una serie de problemas del migrante como sujeto de derecho. Básicamente es eso. Esto plantea un conflicto, una situación conflictiva compleja, porque implica tener, ¿qué hago yo frente a esta situación? Frente a una política que viene de Estados Unidos que me obliga a ser cada mes antimigrante, a criminalizar al migrante, a responsabilizar al migrante del problema y no entender de que el problema es la situación de origen, sabemos cómo está Centroamérica, y las condiciones que ofrece Estados Unidos para poder incorporarse, ¿no? Y esa es la situación que debemos enfrentar, digamos, como política en forma de entender, de lo que decía al principio, en el primer bloque, de colocar a la población desde un enfoque de derechos
y un enfoque de vulnerabilidad. Entender, el migrante es un sujeto de derecho y que hoy día está altamente vulnerable a distintas situaciones de riesgo. Claro, como usted lo decía, doctor, un problema por demás complejo, y si algo positivo tendríamos que destacar de este éxodo de migrantes centroamericanos que inició apenas el año pasado, es que obligó a las autoridades estadounidenses y a las mexicanas a sentarse de una manera muy seria a debatir en torno al tema y a buscar soluciones. Y lo digo porque, bueno, supimos de esta amenaza que sufrió nuestro país de gravar con más aranceles los productos mexicanos que llegaron a Estados Unidos. Y entonces pareciera que ahora sí, por lo menos, estamos acercándonos a algunas soluciones. México convertido tal vez en un tercer país, como se le conoce, sí, pero a cambio también de recursos que tendrán que venir de la comunidad internacional. No es un asunto, digamos, exclusivo de México. Me parece que a estos niveles debe involucrarse la comunidad internacional. Esa idea es interesante, la idea de tercer país seguro. Hay que aclarar, esta idea está establecido en los derechos internacionales, en los acuerdos de Ginebra de los años 50. Por ahí 52, 51, no recuerdo bien, ya está establecido. Canadá funge como tercer país seguro en algunas condiciones con Estados Unidos. No es algo nuevo que salió y que nos impongan y que significa ceder derechos y soberanía. No, es una política que tiene que ver con la clásica política mexicana de refugio y de asilo, etcétera, y que se entiende ante el colapso del país de destino, en el caso de Estados Unidos, de poder resolver las solicitudes de asilo y de refugio, se le permite a un tercer país, en este caso México, actúa como depositario, digamos, mantenemos a los migrantes mientras se resuelve eso. Ahora, eso, sin embargo, como en esta lógica, no es cosa de llegar y aceptar la imposición, sino establecerlo como una política multilateral y además internacional. Es decir, que tienen que estar las distintas partes involucradas, los países, pero también organismos internacionales como ACNUR, que es la Asociación de Naciones Unidas para los Refugiados. ¿En qué términos? En que deben fijarse muy claramente cuáles son las condiciones en que México participa como tercer país seguro. No es cosa de recibir a todos. Primero, no se va a recibir a todos los migrantes que sean detenidos, sino a aquellos que estén solicitando asilo o refugio, claro, que es una mínima parte. Pero aún a ellos hay que establecer cuáles son las condiciones que se reciben, cuáles son prioritarios, por ejemplo. Esto lo conversamos hace poco. La prioridad, por ejemplo, a los niños que viajan no acompañados, a la reunificación familiar. Es decir, México tiene condiciones para poder decir, esto es lo que yo puedo hacer como país, tercer país seguro, pero a su vez exigirle a Estados Unidos, esto es lo que tú tienes que hacer, comprometerse de tanto tiempo vas a demorarte en hacer la solicitud de asilo, claro, tantos recursos vas a asignar para poder ampliar esto. No es, porque si no sería simplemente decir, saco el paquetito y te lo paso a ti. Claro. Y eso sí que no es inaceptable. Y eso tiene que ver con la política migratoria, de qué capacidades tenemos para negociar. Pero para eso tenemos que tener claro, y en ese sentido me parecía bien algunos de los discursos que han habido, planteado, por ejemplo, el canciller Ebrard, sobre que si se plantea eso, esto ya sale de la incumbencia solamente del gobierno mexicano, claro, del Estado mexicano, e involucra a la región entera y a organismos internacionales. Claro. Muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos en este programa. Maestro, muchas gracias, a cada uno de los doctores también, gracias, académicos, investigadores, gracias, pero sobre todo a usted que nos ha acompañado a lo largo de esta emisión de Jalisco a Futuro 2030 y que pretende y plantea el debatir precisamente estos temas que nos interesan, nos afectan a todos. Hasta aquí llegamos, muchas gracias, maestro. Gracias. Doctor, gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Gracias a todos. Y gracias principalmente a usted. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima emisión. Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a Futuro, construyendo el porvenir.